Bien, pues ya estamos aquí iniciando nuestra última cápsula, analizando la oración del credo, con esta bonita estampa que tengo en la parte de atrás, que es la Basílica de San Pedro y San Pablo, donde se encuentra hoy en la actualidad nuestro Papa Francisco. Vamos a cerrar esta reflexión de la oración del credo, que lo voy a decir así, ya después lo voy a ir analizando un poco a detalle, que no nos alcanza mucho el tiempo en esta cápsula, pero decimos en la parte final, después de haber analizado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, decimos en la parte final: creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bueno, ¿qué es creo en la Iglesia? Para empezar, ¿qué es Iglesia? Eclesia, del griego ekkalein. Iglesia, ¿sí?, en griego es ekkalein, que significa convocación a una asamblea del pueblo de Dios. Es de carácter religioso. Antiguamente lo utilizaban así, ekkalein. Cuando nosotros vamos a misa, al templo, a escuchar la palabra de Dios, pues vamos a una asamblea, vamos a encontrarnos con el Señor. Entonces, iglesia la formamos tú y yo, todos los miembros, todos los bautizados, todos los que creemos en Cristo, vamos a formar iglesia ahí en ese templo, a esa asamblea de oración, de escucha y de nutrirnos de la palabra de Dios y de nutrirnos también de la Eucaristía. Eso quiere decir iglesia. Por eso decimos creo en la iglesia. Dios Padre creó el mundo por una decisión totalmente sabia y misteriosa que nosotros no logramos entender, y también bondadosa, porque Él quiso elevar a los hombres a la participación de la vida divina y nos llama a unirnos a su Hijo Jesucristo. Nos llama Dios Padre a unirnos a Cristo. Jesús instituye la iglesia. Desde hace 2020 años, Jesús, su misión era venir y hablar del nuevo reino de Dios. Y viene a fundar una iglesia que será una nada más, no varias, porque hoy en día nos encontramos con un sinnúmero de iglesias, muchas de ellas totalmente pues que nada más nos confunden y nos quieren sacar de la verdadera. Entonces Jesús, desde aquel tiempo, dijo: va a ser una sola iglesia, con el anuncio de la buena noticia, es decir, la llegada del reino de Dios prometido. ¿Cómo se llega a ser miembro de la iglesia? Pues a través del bautismo, y no por el nacimiento físico. Cuando un ser nuevo llega al mundo, todavía no forma parte de esa iglesia, todavía no es miembro. Es a través del bautismo, primer sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí, entonces ya soy miembro, ¿sí?, porque renazco del agua y renazco del Espíritu Santo. Y es nuestra cabeza, pues es Jesucristo. ¿Sí? Por eso decimos que es Jesús el que nos lleva a su iglesia a través de este sacramento. No hay otra forma. No puedo decir, quiero ser miembro de la iglesia, pero si no estoy bautizado, olvídate de que eres un miembro de la iglesia. Es santa, católica y apostólica. Santa, bueno, pues por su origen. El origen pues viene de Jesucristo, ¿sí? Debido a su fundador, que es Cristo, y que Él se entregó para santificarlo. Él se sacrificó en la cruz y de esa manera pues santifica su propia iglesia. ¿A quién se la entregó? A Pedro y a los demás apóstoles. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y tan así que ya llevamos 2020 años y nuestra iglesia sigue en pie desde que la funda sobre Pedro hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Santa, católica y apostólica, porque Él la funda sobre los apóstoles. Deja un representante, bueno, el jefe, el creador es Jesús, pero deja siempre un responsable, a Pedro. Tú eres Pedro.
¿sí? Tú eres Pedro. Y los demás apóstoles, pues también les dio la enmienda de extender por todas las naciones, por todo el mundo, el querigma, el anuncio de Cristo. Por eso la llevaron a la unidad. Si no hubiera sido por estos hombres valientes, la iglesia de Jesucristo se hubiera venido abajo, pero ya era un plan de Dios, un plan divino. Y contra los planes de Dios, el hombre no puede hacer nada. Entonces le dice, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces, vamos con esta parte, cierro, porque entramos en la siguiente parte de la oración del credo, donde decimos, pero también creo en el perdón de los pecados. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Cuando dice, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a todas las naciones. Vayan. Era una indicación, una orden, pero los apóstoles lo hicieron. Empezaron a hablar y les dijo, el que crea y sea bautizado, se salvará. El que crea y sea bautizado, se salvará. No sabemos realmente qué sucede con una persona que muere, no está bautizada, aunque hay mucha información acerca de esto. Podemos decir que pues, Dios, dentro de su misericordia, a lo mejor puede salvar a una persona no bautizada, ¿sí? Dependiendo mucho a lo mejor de su buena vida aquí en la parte terrenal. Pero bueno, es el primer sacramento, el bautismo, porque nos perdona. Aunque después, más adelante, en otras cápsulas, seguramente vamos a estar hablando del sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros vamos a confesarnos, pues salimos, me decían en el catecismo, sales hecho un santito, porque no hay pecado en ti. Entonces, el bautismo y el sacramento de la reconciliación nos perdonan. Por eso decimos, creo en el perdón de los pecados. Creo en la resurrección de la carne. O sea, yo debo de creer que el día que yo llegue a morir, pues vendrá también esa promesa de nuestro Señor Jesucristo, porque voy a resucitar. Pero en el momento de nuestra muerte física, va a venir el primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo, justo juez, y ahí es donde Él va a decidir a dónde nos va a mandar. Cielo, purgatorio o infierno. ¿Sí? Creo en que voy a ir al cielo si yo estoy convencido de que cumplí y que hice todo mi esfuerzo, mi parte terrenal, para adherirme a Cristo, aún así con mis fallas, pero ahí están, repito, el bautismo y el sacramento de la reconciliación para llevarnos al cielo. Los santos, los mártires, inmediatamente van al cielo. Los que se arrepienten de sus pecados en el último momento de su vida y mueren, pues ellos tendrán que pasar, o tendremos que pasar, a un lugar que la iglesia le denomina purgatorio. ¿Purgatorio para qué? Para purificarnos de nuestros pecados y después pasarnos al cielo. Jesús resucitó, garantía, fíjense, de que sí vamos a resucitar. Resucitó Él al tercer día. Resucitó a Lázaro a una orden, después de haber estado 4 días ya muerto en la sepultura. Resucitó a la hija de Jairo, una niña de 12 años. O sea que Jesús tiene poder sobre la muerte, y eso es garantía de que nos va a resucitar también a nosotros en el último día. Creo en la vida eterna, pues ya cuando resucitemos vamos a vivir eternamente, ya purificados en la presencia de Dios. El purgatorio desaparece, pero el infierno allí estará, ¿sí? Donde habrá llanto y desesperación para los que no se arrepintieron. Entonces, al final terminamos con la palabra amén. Amén, que es una palabra hebrea que quiere decir así sea, así lo creo. Y con esto, bueno, pues doy por concluido esta cápsula del credo. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero bueno, hasta aquí le dejamos, y más adelante pues vamos a ver de qué vamos a hablar. Que Dios nos bendiga mucho, y acuérdense profesar nuestra fe a través de esta oración bellísima que se llama el credo. Que Dios me los bendiga siempre.